Teniendo presente que estas conferencias tienen un objetivo histórico, las cuales son bases para generar un pragmatismo político, la pregunta es, ¿qué puede decir al respecto, sabiendo que el único contemporáneo que conozco se llamó Hugo Rafael Chávez Frías de la República de Venezuela, y la cual lo llamó socialismo del siglo XXI, y tuvo una influencia tremenda, tanto continental como intercontinental? Creo que se refiere a eso, que cómo ve el socialismo del siglo XXI y cómo apuesta en este sentido. Si el compañero, que será venezolano, como lo soy yo, por cierto, de doble nacionalidad, pero con un corazón más venezolano que otra cosa, si él ve el video que hemos subido, el anterior, hemos puesto una breve intervención de Chávez en la que él recomendaba la lectura, y lo muestra en la mano, en un aló presidente, de un texto muy importante, muy interesante de Lenin, de la época en la que Lenin, muy joven, está haciendo unos textos de economía política de la mayor importancia. Tiene un texto sobre el mercado. Chávez no fue un marxista-leninista, porque Chávez nace de las circunstancias históricas de la derrota de la lucha revolucionaria guerrillera lanzada en los años 60 por el Partido Comunista de Venezuela, que sufrió no solamente algo peor que una derrota militar y la muerte de cuadros muy importantes como Argimiro Gabaldón, comandante Carache, sino la escisión de un grupo militarista que se llamaba Partido de la Revolución Venezolana y un grupo eurocomunista liquidador que se llamaba Movimiento al Socialismo, y eso debilitó extraordinariamente lo que había sido el Partido de la Revolución Venezolana desde, podemos decir, más o menos 1936, la primera gran huelga del petróleo, en la que el partido está casi inexistente, por supuesto completamente legalizado. El tirano Gómez escribe en la Constitución que ser miembro del Partido Comunista de Venezuela son 20 años de cárcel, 20 años de cárcel. Y hay que esperar un poco a las condiciones más democráticas del gobierno de Medina Angarita para que el partido se reorganice y se unifique, porque está dividido en 3 grupos, hay un Congreso de Unificación y hay toda una tarea en la que el Partido Comunista de Venezuela hace de sembrador de la simiente de la revolución nacional y democrática con orientación marxista-leninista. Pero tanto Eduardo Gallegos Mancera, el mismo Jerónimo Carreras, que yo tuve la suerte de conocer, el hombre de la eterna sonrisa, presidente del Partido Comunista de Venezuela, él decía, él hablaba y ellos hablaban de los errores que cometió el partido. Primer error de izquierda fue la lucha armada. Segundo error fue, primer error de derechas fue no haber considerado la importancia de la toma del poder a la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez y de favorecer la victoria de un agente trotskista de la burguesía norteamericana que era Rómulo Betancourt. Y un error de izquierda que fue lanzar la lucha armada para lo que no había condiciones, porque los adecos habían hecho una reforma agraria que les había supuesto tener una base campesina, y la lucha armada no consiguió la base suficiente para la toma del poder. Entonces hay que esperar el estallido de las contradicciones, la profundización de la lucha de clases, para que sea, como dice un extraordinario libro soviético, el comunismo científico de Víctor Afanasiev, que sean los militares los que ocupan el liderazgo revolucionario. Pero hay que reconocer que los militares no tenían una preparación político-ideológica. Bastante hizo el comandante Chávez de, por patriotismo y por amor al país, haber lanzado la insurrección de febrero del 92 contra el corrompido régimen neocolonial, haber aguantado la represión, haber lanzado su candidatura presidencial, haber resistido el brutal golpe de Estado de la CIA con sus agentes locales, y tiene un proceso de descubrimiento del marxismo, ¿no?, que fue extraordinario, pero esas son las condiciones. Además, con la particularidad de que ni en el año 92
Ni en el año 98 ni en el 2002 el mundo tiene la hegemonía, vamos a decir, de las ideas sanas marxistas leninistas como las podía haber tenido Fidel Castro, el movimiento 26 de julio en Cuba el año 59, el gobierno de la Unidad Popular el año 1970, el gobierno militar progresista de Velasco Alvarado en los 70 en el Perú, etcétera, ¿no? El mundo vive una contrarrevolución y en este desbarajuste mundial los esfuerzos, los avances por construir la Revolución Nacional Democrática del comandante Chávez, por elevar y construir la conciencia del pueblo, por lanzar su propuesta política, por resistir al imperialismo norteamericano, son absolutamente extraordinarios. Tanto es así que otros gobiernos progresistas han caído y gracias a la tarea de organización y de conciencia del comandante Chávez, el pueblo venezolano es un ejemplo de la lucha contra el enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano, sin el cual es imposible toda construcción socialista, ya no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Y hay que ver el honor, el éxito, el valor, el coraje, el acierto de la conducción política del presidente Maduro, que está consiguiendo unos éxitos y unas victorias que asombran al mundo y nos obligan a los revolucionarios del mundo a intensificar sin cesar la solidaridad activa con la lucha heroica de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano. Eso es lo que le puedo decir. David Alcázar pregunta, ¿es fundamental la formación de cuadros en el Partido Proletario para evitar que se desvíe de la senda revolucionaria? ¿La muerte de cuadros del partido bolchevique durante la Gran Guerra Patria y la falta de formación político-ideológica de parte del partido y consecuentemente de relevo en la dirección fue fundamental en el desvío del camino revolucionario del PQ? Yo le diría al camarada que sin formación de cuadros revolucionarios simplemente no hay partido revolucionario. No es que sea fundamental, es que sin eso no existe partido revolucionario. A mí me deja realmente estupefacto que uno de los más importantes cuadros de un partido comunista, cuyo apellido no voy a mencionar, en 30 años de militancia no ha pasado por un cursillo de formación y no conoce el ABC del marxismo-leninismo, ¿no? Esto da que pensar mucho sobre la escasa calidad que tiene ese partido, pero todo se puede resolver. Es decir, hay que tener cuadros, hay que formarlos en la teoría y en la práctica. Eso no garantiza el éxito, ni la toma del poder, ni acertar en la política concreta ni en el programa, pero por lo menos se construirán las estructuras mínimas de algo que se parezca a un partido revolucionario. Sin duda, claro, el que el Partido Comunista Bolchevique haya perdido 3 millones de miembros, 3 millones de miembros, de 30 millones de miembros del pueblo y de las Fuerzas Armadas soviéticas en la lucha contra la barbarie nazi-fascista de 1940 a 1945, da que pensar muy seriamente la hipótesis que está planteando este camarada, ¿no? ¿Cómo afecta la muerte en batalla de la flor y la nata del partido bolchevique en los problemas que hubo después, que se concretaron en el 20 Congreso del PQ, año 56, que supuso un retroceso en la construcción socialista, que fue resuelto, porque el partido allí no cayó ni el socialismo. El socialismo soviético siguió sosteniendo la causa mundial del socialismo hasta diciembre de 1991, cuando la bandera roja fue arriada del Kremlin y el poder pasó a una feroz contrarrevolución. Ahora bien, el partido de Lenin hizo milagros. Fue capaz de resistir la autocracia zarista, fue capaz de preparar con muchas dificultades la revolución democrático-burguesa, después la toma del poder, fue capaz de preparar cuadros, de acertar en la teoría,
de acertar en la relación con las masas, de teorizar los pasos necesarios a dar, de avanzar la construcción del socialismo, de crear la internacional de los comunistas. Es decir, como dice Ludo Martens, el partido bolchevique hizo milagros, milagros sucesivos. Y yo creo que si se hubiese resuelto el problema de sucesión de cuadros a la muerte del camarada Andropov y se hubiese detectado a tiempo la penetración en la dirección de un grupo de antipartido formado por unos cuantos cuadros, yo creo que el socialismo soviético se hubiese salvado y se hubiese renovado y el partido hubiese hecho otro milagro. Ahora los milagros le toca hacer y nos toca hacer al resto de la humanidad, porque ya el partido bolchevique y la Unión Soviética se cansó e hizo bastantes milagros para la felicidad y para el bien de la humanidad, me parece a mí. Xavi pregunta, ¿la concepción leninista del partido tiene vigencia hoy día o tiene sentido la supuesta adecuación que hacen algunos partidos que se consideran partido-movimiento? Desde luego, sigue siendo necesaria la dirección política del pueblo, de la clase trabajadora, sigue siendo necesaria una vanguardia política. Desde luego, todo tipo de ideologías burguesas niega que la clase trabajadora puede tener otra vanguardia que no sea la propia burguesía y sus organizaciones de derechas, contrarrevolucionarias, posmodernas, socialdemócratas y corrompidas, y nacionalistas burguesas y fascistas y de extrema derecha. Se puede ser todo menos comunista y eso es lo que está condenado. Bueno, pues la tarea de la vanguardia se tiene que mantener. Ahora bien, la pregunta sería, ¿es posible en determinadas condiciones avanzar sin que exista un partido comunista clásico? El caso de Venezuela ha demostrado que se puede, cuando se agota determinada, no la experiencia en sí, en general, sino determinado partido y determinada estructura, porque las estructuras también envejecen, sus cuadros se corrompen, se pierden, se hacen sectarios, también pueden venir otras fuerzas, otros liderazgos que ocupan esa función de vanguardia. Es decir, el propio Partido Comunista de Venezuela no lo digo yo, cito a uno de sus más grandes líderes, Eduardo Gallegos Mancera, que publica un libro de entrevistas que se llama Comunista por Siempre, que a partir de 1970 queda sumamente debilitado. Y las circunstancias, la necesidad de las masas, llevó a un grupo militar a ejercer una función de vanguardia y luego ese grupo militar, fundamentalmente un único líder, entiende la necesidad del partido de la revolución. Y dentro de ese partido hay diversas corrientes y también un acercamiento a las posiciones revolucionarias más clásicas, los caminos de la revolución, de la liberación, de la democracia, del socialismo son complejos y cada pueblo escribe los suyos propios, ¿no? Pero esa idea de partido-movimiento no ha superado la idea de partido, un partido que dirija los procesos políticos sin que el partido sea devorado por el sistema capitalista, ¿no? Por eso sigue estando vigente los puntos que hemos extraído de la teoría de Lenin, como cuando Lenin habla de Engels. Importante la lucha económica, la lucha política y la lucha teórica, porque solamente cuadros formados, construyendo junto con las masas la teoría revolucionaria, puede crear los anticuerpos, ahora que estamos en plena pandemia, contra una ideología burguesa que tiene miles de liberados, miles de cuadros, miles de ideólogos, medios millonarios para embrutecer a las masas y alejarlas de toda perspectiva de cambio, ¿no? Que la necesidad de una vanguardia, de un partido, lo vio Chávez, que a finales de los años 90 entendía que no era necesario un partido, que era simplemente necesaria una ola, llamaba él, una oleada. Pero la realidad de los hechos, sobre todo cuando él tenía que gestionar el aparato del Estado, le llevó a la conclusión de que el partido es fundamental. Eso sigue presente en Portugal,
con su partido comunista, en Bélgica con el Partido del Trabajo, en Chipre con su partido comunista que se llama Partido Progresista del Pueblo, en Grecia, etcétera, ¿no? En todos los continentes sigue estando presente la necesidad del partido, ¿no? Bien, antes de proseguir, quería hacer una aclaración porque nos han preguntado que si se nos había olvidado alguna pregunta que se ha hecho previamente, y aclarar que seleccionamos las preguntas porque algunas requieren una respuesta elaborada que debemos hacer en colectivo desde la asociación y que no sería justo, por tanto, ni razonable dejarle todo el peso de improvisar esta respuesta al profesor, porque son problemáticas muy concretas, muy complejas y que necesitan, en efecto, de respuestas elaboradas y bueno, no es justo que le hagamos improvisar sobre cuestiones que son en exceso complejas por las propias condiciones que se dan. Bueno, Martín pregunta, ¿cuál es el nombre del académico soviético que sostiene que Lenin mantiene el mismo carácter dirigente del partido? El micrófono. En este texto, en esta clase, lo que utilicemos es un artículo que se llama Valor imperecedero de las enseñanzas de Lenin, que está publicado en la Revista Internacional, que era la revista que sacaba el Movimiento Comunista Internacional, desde Praga, por cierto, número 2 del año 1987. Pero ellos hicieron una producción excelente. Quiero aquí ofrecer este folleto, siempre alto nivel científico y muy buen nivel pedagógico. El partido en el sistema político de la sociedad socialista, de la agencia de prensa Novosti, de Anatoly Butenko. A ellos produjeron materiales realmente muy interesantes, ¿no? David Alcázar, ¿podría profundizar más en la crítica de Lenin y los bolcheviques al blanquismo y al terrorismo de corte anarquizante e individual? Bueno, no tengo mucho más que profundizar. Digamos que en las condiciones de Rusia, finales del siglo XIX, no había tanto anarquismo. El anarquismo pistoleril era una cuestión de la España de comienzo del siglo XX. Ahora, lo que sí hay es una organización opositora en la que está su hermano, que luego es ajusticiado, que lo que hace es plantear que la solución a la crisis que vive Rusia, que no termina de sacudirse la autocracia zarista, no es lo que plantea la izquierda, el marxismo, que es la movilización de la clase obrera, alianza con el campesinado, la movilización del pueblo y el derrocamiento a través de una revolución nacional democrática, una revolución burguesa democrática que sea el antecedente a la revolución socialista. Esta organización simplemente planteaba que ejecutando a los dirigentes del zarismo se iba a entrar a la democracia, nada más. Y esa concepción era la de Blanqui, y vuelvo a repetir, es la concepción a espaldas de las masas. Pero Lenin señala en esta obrita, por cierto, sobre la revolución socialista y el renegado Kautsky, que es de 1918, ya está en el poder, que el socialismo niega la violencia contra el ser humano, lo dice así, ¿no? Lo que no niega el socialismo es la necesidad de la violencia revolucionaria, pero la violencia revolucionaria no es la violencia terrorista al margen de la lucha de clases, de la movilización de las masas y en las condiciones en las que no hay más remedio que utilizar la violencia revolucionaria. Condiciones dictatoriales, represivas, brutales, como las que impuso el régimen zarista y su policía secreta, la Ojrana, violencia extrema, represión masiva contra las masas, imposibilidad de toda acción democrática, matanzas contra las minorías para tratar de
digamos, desviar el interés de las masas con respecto al problema, que era la permanencia del régimen autocrático. Fueron tristemente famosos las masacres de judíos, ¿no?, a los que los zaristas acusaban de ser los responsables del hambre tremenda que sufría el campesinado. Entonces, en el Cáucaso, sobre todo, el partido con Stalin, en 1905, 6, 7, se dedicó a atacar a la policía, a la gendarmería del zar, recuperar armas, robar bancos para financiar al partido, etc. Y al final de todo este proceso, cuando ya el partido había organizado la Guardia Roja de los soldados, los obreros y los campesinos, había conseguido ponerse de su lado la guarnición de Petrogrado, Leningrado. El golpe final lo dio una insurrección armada, después del cañonazo famoso del barco Aurora, ¿no?, que señalaba el comienzo de la toma directa del Palacio de Invierno, ¿no? Y luego, para consolidar la revolución, desde luego tuvo que crear un ejército de obreros y campesinos, porque fíjense que el imperialismo mandó los ejércitos de 14 países capitalistas, 14 países, además de estimular la insurrección de la parte del ejército zarista que se había mantenido fiel al régimen reaccionario, burgués y autocrático, ¿no?, lo que se llamaban los blancos, ¿no? Hay todo un proceso durísimo del 18 al 21-22 de guerra civil y de lucha de liberación contra los 14 ejércitos antiimperialistas, que el partido no tuvo más remedio que hacer una violencia de masas, de millones. Y si no se incorporan a la violencia de la defensa de la revolución millones y millones de campesinos, la revolución hubiese sido aplastada muy rápidamente, aplastada en sangre, y todos sus militantes asesinados, como pasó en la revolución de Finlandia, de Hungría, de Hamburgo, de Múnich, no decir nada en la República Española, etcétera, ¿no? Jesús pregunta, ¿existe alguna equivalencia entre la deriva de los partidos socialdemócratas y la deriva en los últimos años de la mayoría de los partidos comunistas en el mundo? ¿Esto podría suponer una necesidad de ruptura o se pueden recuperar esos partidos de la clase trabajadora? Hombre, ahí no se puede generalizar la situación de los partidos comunistas. Lo que no cabe duda es que la caída de la Unión Soviética desmoralizó sobre todo los partidos que ya venían siendo carcomidos desde dentro, penetrados por la ideología socialdemócrata del eurocomunismo. De manera que el inmenso Partido Comunista de Italia no lo cerró Berlusconi, ni la sobrina de Mussolini, ni la OTAN, ¿no? Ellos mismos decidieron liquidar el partido y convertirse en el Partido Democrático de la Sinistra. El Partido Comunista de Francia ha tenido dos secretarios generales que han hecho lo que se llama la mutación, el abandono primero de la dictadura proletaria y luego del marxismo-leninismo, a pesar de una lucha interna muy grande, ¿no? Hay muchos partidos comunistas que han resistido, y que han resistido algunos con las armas en la mano. El Partido Comunista de Filipinas lleva desde 1968 impulsando la Revolución Nacional Democrática a través del ejército, el brazo armado que tiene. Y en Nepal, el Partido Comunista, maoísta por cierto, lanzó una lucha armada de varios años contra la monarquía, que se convirtió en una revolución democrática. Se han fusionado los partidos comunistas que tienen el gobierno y que consiguen electoralmente el 80%, ¿no? De manera que hay una situación diferente. Sin duda, la caída del derrocamiento de los gobiernos de democracia popular en el este ha sido trágico. Hay varios partidos que se disolvieron, el Partido Socialista Unido de México, el Partido Comunista Brasileño, pero también ha habido procesos de reconstrucción de partidos comunistas. Es una situación compleja y diversa.
en la que a veces en el frente antiimperialista en primera línea no han estado partidos comunistas, sino otro tipo de fuerzas democráticos revolucionarias, como por ejemplo el Baas sirio, que por cierto está aliado a los dos partidos comunistas sirios que llevan 10 años resistiendo heroicamente contra una brutal intervención imperialista, sionista, reaccionaria árabe y terrorista, ¿no? Habiendo mantenido en pie la República Árabe Siria, ¿no? Y facilitando que el imperialismo en Oriente Medio y en el mundo sea derrotado. Y ahí los comunistas sirios no ejercen el liderazgo, pero tienen una función muy honorable en apoyo al gobierno del Frente Democrático Nacional que preside el gran presidente sirio Bashar al-Assad. O sea que hay un panorama complejo que no se puede vulgarizar, es lo que puedo decir, ¿no? Ni simplificar en exceso. Héctor pregunta, ¿cómo debería formarse hoy en día un partido comunista para poder tomar el poder? Enfrentamos a veces un deseo por organizaciones horizontales y algunos dicen que es más difícil aglutinar intereses porque surgen nuevas clases sociales. Bueno, yo creo que desde Marx y Engels hay una experiencia acumulada que son más de 150 años, ¿no? La propuesta nuestra es estudiar ya no solamente con Lenin la teoría, sino la teoría y la práctica, que permite resolver un montón de problemas políticos para los que no hay recetas, ¿no? Dice el actual Partido del Trabajo de Bélgica, que tiene unas perspectivas. Ha pasado de tener el Partido del Trabajo de Bélgica, fíjense, el año 94 a las elecciones europeas, tuvo 50.000 votos, el partido de Ludo Martens. ¿Sabéis cuánto ha tenido en las elecciones del 2019 a las elecciones europeas? 500.000 votos en Bélgica y un eurodiputado. Pero detrás de este partido hay 40 años de mucho trabajo organizativo, de mucha reflexión, en la que ellos han adoptado una línea de renovación para conseguir el apoyo de las masas y de la clase trabajadora con mucho éxito y en el corazón del imperialismo. O sea que lo que tenemos que hacer es ser humildes y aprender cómo hacen los comunistas belgas, los portugueses, los griegos, los chipriotas, porque en las condiciones más duras políticamente del mundo imperialista son partidos que avanzan. ¿Qué pasa en los países socialistas? ¿Qué pasa en América Latina? Hay sin duda, yo creo que en América Latina hay una cierta decadencia de los viejos partidos comunistas, pero hay otros movimientos y otras fuerzas y probablemente haya también un proceso de renovación de los partidos, ¿no? La lucha de clases es lo más dinámico y lo más vivo y creativo que puede haber y estamos en momentos de intensificación de la lucha de clases en los 5 continentes, ¿no? Celso pregunta, profesor, ¿solo un partido de cuadros será capaz de llevar adelante un proceso revolucionario? ¿Qué opina de aquellos partidos de izquierda que corren detrás de los partidos de masas? Prefieren ser cola de león y no cabeza de ratón. Mira, decía este autor soviético, ¿no? Sin el espontaneísmo y sin las masas no puede haber cambios políticos, avances sociales, progresos, revoluciones. Un partido que se queda aislado es un partido que ha fracasado completamente. Ahora, no es suficiente el espontaneísmo de las masas. Hay una discusión vieja que tiene Lenin con Rosa Luxemburgo que piensa que solamente el espontaneísmo sindical va a llevar a la suficiente conciencia. Lenin insiste en que la conciencia va a venir desde fuera de la clase obrera que de por sí, de una manera, vamos a decir, natural, solo alcanza un nivel reivindicativo material. Entonces, el nivel político es la educación del partido o de alguien, porque yo lo que vi es que el comandante Chávez, en su aló presidente, que eran 6 o 7 horas sin parar de hablar de una manera muy divertida y muy franca con el pueblo, consiguió cambiar el nivel de conciencia del pueblo, dándole la razón a Lenin, que decía que tenía que ser desde fuera de la clase obrera quien la educase
en este caso en los valores políticos, nacionales, antiimperialistas, patrióticos y democráticos revolucionarios. Como digo, insisto, confirmando la tesis de Lenin en el qué hacer. De manera que hay que construir un partido, pero ese partido tiene que estar enlazado con las masas. Un partido que se separa de las masas, que no va a las asambleas, porque solamente es pequeña burguesía, dicen y no sé qué. Es un partido fracasado, aislado, sectario, no cumple sus funciones y no es partido. Hay que construir estructuras que estén con las masas a su nivel de conciencia y a su nivel organizativo, para tratando de empujar ambos, el nivel de conciencia y el nivel organizativo, ¿no? No es fácil, pero nadie dijo que la revolución y el socialismo es un tema fácil. Por eso es necesaria la formación y por eso estamos aquí, ¿no? Echando mano de los textos y la experiencia de los clásicos del socialismo científico, ¿no? Celso continúa, dice, ¿puede un partido de izquierda llamarse revolucionario montándose en movimientos de masas sectarios y pequeños burgueses como lo son el movimiento feminista y otros? Hombre, si un partido para ganar las elecciones se pone detrás de las modas y renuncia a transformar la ideología dominante, que es la de la clase dominante, renuncia a una función pedagógica, educativa, formativa, de sus cuadros, de las masas, de los trabajadores sindicados, pues no es un partido revolucionario, es un partido electoral que sigue las modas que son inducidas, preparadas, orientadas por los medios de comunicación y por los grandes aparatos ideológicos que tiene el capitalismo. Eso es lo que puedo decir. Siempre en las condiciones de capitalismo, un partido que pretenda ser revolucionario tiene que conseguir que cambie la conciencia de un sector suficiente del pueblo, o tiene que plantearse eso como objetivo. Si no se lo plantea como objetivo, puede tener mucho riesgo de convertirse en una secta, ¿no? Y de fracasar como partido. Es un poco la reflexión que tuvo el Partido del Trabajo de Bélgica, que pasó del año 94, y ya el año 94 había conseguido el doble de votos que había tenido en el 91, en plena contrarrevolución. Camarada Ludo Martens escribe en un titular en Solidaire es el órgano del periódico, del Partido del Trabajo: el comunismo es el futuro de la humanidad. Había que tener principios, confianza y valores para decir, cuando cae el campo socialista, el comunismo es el futuro de la humanidad. Año 91. Claro, en el año 85 habían tenido 40.000 votos, pasan a 25.000, pero el partido se plantea, estoy hablando de Bélgica, no estoy hablando de El Salvador ni de Nepal, el partido se planteó en aquel momento que había condiciones para tener un discurso abierto a favor del socialismo. Que el partido rojiverde, entonces, dirigido por los trotskistas, planteaba que no, que había que hacer una alianza con los socialdemócratas, que estaban diciendo que no había, que el capitalismo había ganado. Bueno, pues ese esfuerzo y ese coraje que tuvo el partido de Ludo Martens, el año 94 le llevó a doblar el número de votos, 50.000 y 1.500 simpatizantes, y llegaron con sus papeles a 700.000 ciudadanos, trabajadores de Bélgica. Pero fíjense qué bien han hecho estos camaradas el trabajo, que en 2019 ya no son 50.000, son 500.000 los votos y un eurodiputado y un grupo en el Parlamento Federal. O sea que no se han quedado en una simple secta. Vuelvo a repetir, seamos humildes y tratemos de aprender, ¿no? Aunque es muy difícil crear algo nuevo, pero probablemente todo es cambiante, las estructuras son dinámicas, la política es dialéctica, y lo que es de un color en un momento, si la correlación de fuerzas lo permite, será de otro color en otro momento. Ananda pregunta: hola camaradas, quería preguntar si conocéis la línea de reconstitución y qué opinión os merece, puesto que están influidos por el maoísmo, tienen cosas como sus posiciones internacionales que son fácilmente criticables,
pero me llaman la atención sus tesis sobre partido, vanguardia y masas. No conozco un partido que se llame Reconstitución. Creo que hay uno que se llama Reconstrucción, me parece, o algo así. No sé si es lo mismo. Creo que en el mundo imperialista, desarrollado, rico, de los países imperialistas, aplicar el maoísmo es muy difícil, porque el maoísmo, o la aplicación que hizo del marxismo-leninismo el Partido Comunista de China, las condiciones de China, no son las mismas que las del mundo capitalista desarrollado con una clase obrera particular, ¿no? Entonces a mí siempre me ha parecido inaplicable el maoísmo a Europa occidental. Sí, el marxismo-leninismo. Gramsci es un ejemplo de comprensión de la sociedad italiana para hacer el programa de la Revolución Italiana. James Connolly, Pepe Díaz, el viejo Partido Comunista de Francia en su época gloriosa. Bueno, pero en la experiencia de China es muy válida para los países que, como China, eran en los años 30, y muchos siguen siendo todavía, sufrían una dominación semicolonial y semifeudal. Semicolonial y semifeudal. Entonces, si estaríamos probablemente en Brasil, en Perú, en Filipinas, en Malasia, en Indonesia, en la India, en Pakistán, en Bangladesh, deberíamos ver qué sirve de China para nosotros, para esos países, en ese contexto. Pero, como digo, en Europa occidental el nivel de conciencia es otro, ¿no? Y el nivel de los problemas políticos son otros, y nos conviene más estudiar otras experiencias. Y vuelvo a citar Chipre, Grecia, Portugal y Bélgica, me parecen para la Europa capitalista interesantes. Letonia también, en fin. David pregunta, ¿cómo el Partido del Proletariado debe adaptarse organizativamente a las circunstancias cambiantes? Es decir, me refiero al paso de la legalidad a la clandestinidad y viceversa. ¿Debe organizarse el partido de formas diferentes dependiendo de si se vive en condiciones de dura represión o en condiciones democrático-burguesas? Sí, la respuesta es que sí, que tiene que adaptarse a las circunstancias, que no es lo mismo las condiciones democráticas burguesas, que Lenin llama libres, a la más dura clandestinidad. Es así, no le voy a dar muchas vueltas, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que adaptarse? Tiene que adaptarse teniendo cabeza, teniendo inteligencia, no siendo locos de atar, no cayendo en ninguna patología psicológica. A veces hay algunos comunistas, yo me he encontrado, que no estaban bien de la cabeza, ¿saben? Necesitamos gente razonable, que no tenga, si no tienen la genialidad de Lenin, bueno, por lo menos que no sean enfermos mentales. Ya con eso, suficiente. Aquí vienen 3 preguntas que son de cosas concretas, no sé tampoco hasta qué punto a lo mejor pueda dar respuesta a todo, pero apunta para... Bueno, la primera era sobre el Partido Comunista Argentino, así que en relación con cómo está ahora mismo la situación allí. La siguiente, Josea pregunta, ¿es México el recambio capitalista de China y por ello esperanza para el socialismo? ¿Se están dando las condiciones revolucionarias en México? Y por último, Carlos Loarca pregunta por qué el partido del MAS de Bolivia no ha seguido el camino de Venezuela. O sea, México, Venezuela y Argentina como 3 paradigmas, es un poco la pregunta. El micrófono. Es un poco atrevido, pero bueno, 11 años en América Latina me dan para tratar de avanzar alguna cosa, siendo necesario también que los camaradas de Argentina, de Bolivia y de México den su opinión, ¿no? Junto a los de Chile, los de Perú, los de Uruguay, los de Paraguay, los de Brasil. En América Latina es un continente en ebullición, donde ha habido unos retrocesos. El imperialismo y la oligarquía local está lanzando una batalla para frenar los avances
de los diversos gobiernos democráticos, nacionales, progresistas y revolucionarios que protagonizaron algo sin precedentes en 200 años de independencia de estos estados, ¿no? Bueno, en Argentina, para estudiar Argentina hay que estudiar el peronismo, ¿no? Y seguramente hay camaradas argentinos que pueden contribuir a la explicación. El Partido Comunista Argentino es uno de los partidos más viejos del continente americano, junto con el mexicano. La migración obrera, proletaria, europea de comienzos de siglo en estos dos países favoreció la llegada de las ideas revolucionarias y marxistas, ¿no? Y es un partido que tiene, el Partido Comunista de la Argentina, una gran tradición de lucha. Siempre agradeceré la solidaridad, la hospitalidad con nuestros exiliados de la República y en particular con uno de mis maestros, que fue presidente de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, diputado del PSOE y del Frente Popular por Guipúzcoa, y miembro de la línea del camarada Juan Negrín, que era gran camarada Miguel de Amilibia y Machín Barrena, metido por nuestro partido de entonces, Hasi, como miembro honorario de la Mesa Nacional de Ribatasuna. Y estuvo muchos años conociendo además a Guioldi y a otros dirigentes del Partido Comunista de la Argentina, ¿no? Ahora bien, el fenómeno peronista, digamos que ha ocupado mucho espacio político. El comunismo está presente en Argentina, pero está debilitado, y desgraciadamente el espacio que ha ido dejando el Partido Comunista de la Argentina lo ha ocupado el trotskismo en la Argentina. Y esto es muy preocupante porque no hay un solo ejemplo de ninguna revolución nacional democrática, ninguna revolución socialista, ningún cambio democrático, ningún avance social que haya sido protagonizado en ninguna parte del mundo por ningún partido trotskista, ninguno. Allá donde hay proliferación trotskista, lo que hay son problemas políticos para la clase trabajadora. Y así pasó que la fuerza electoral que ha llegado a tener el Frente de Izquierda de los Trabajadores en la Argentina favoreció que Macri, el criminal oligarca al servicio del imperialismo, tomase el poder y desplazase a una burguesía nacional integracionista desde el punto de vista latinoamericano y, no sé si antiimperialista, pero por lo menos alejada de la dependencia con respecto al imperialismo norteamericano, que había sido el responsable de la feroz dictadura militar que arrasó a la izquierda argentina. No se puede olvidar eso. Hay 30.000 izquierdistas, antiimperialistas, patriotas, comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, peronistas de izquierda, 30.000 que son masacrados por la dictadura de Videla y las siguientes hasta el año 82. Y eso sin duda ha debilitado a la izquierda argentina. Ahora mismo han podido el Frente de Todos derrotar al macrismo criminal, pero lo que deberíamos hacer es pedir, porque nuestro trabajo lo hacemos en asociación con la bella Escuela Latinoamericana Hombre Nuevo, Mujer Nueva, del gran psicólogo, científico y profesor Sergio Mario Guilli, que nos dedique una clase a explicar la coyuntura política, los problemas que tienen los comunistas, porque Argentina es un país interesante. La lucha de su pueblo hizo gratuita la universidad y ha permitido que sea un país de gran cultura, con mucha capacidad de generar cuadros revolucionarios de alto nivel intelectual, ¿no? De manera que es un país muy interesante donde el comunismo está presente y no se ha rendido. Luego México, es muy interesante lo que pasa en México y es muy dramática la situación en la que estuvo el país sometido a los regímenes neoliberales a partir de la firma básicamente del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es que la burguesía
nacional o una parte mayoritaria de la oligarquía y de la gran burguesía mexicana capitula, construye un régimen neocolonial que arruina y destruye el país de una manera completa. México viene de una catástrofe absoluta en la que las instituciones fueron tomadas por el narcotráfico, por la corrupción, por la dependencia al imperialismo norteamericano y por haber destruido las conquistas de la revolución burguesa, Zapata, Villa, el gobierno democrático burgués que nacionaliza el petróleo, de Lázaro Cárdenas. Todas las conquistas de la lucha del pueblo mexicano fueron destruidas en estos 40 años más o menos, y el país está destruido y en un proceso de reconstrucción, de agrupación de fuerzas muy contradictorio, pero también muy positivo, ¿no? En la que tratan de salvaguardar una independencia que habían perdido, y esperemos que nos dé sorpresas muy agradables en los tiempos venideros. Hay que decir que el imperialismo consiguió retener tanto a Chile como a México de su incorporación a los procesos de integración latinoamericana, los procesos antiimperialistas que han surgido en América Latina tan importantes a partir de la victoria electoral de Chávez, la vuelta de los sandinistas al gobierno en Nicaragua, el triunfo de la revolución de Correa en el Ecuador, el triunfo del gobierno efectivamente de Evo Morales y de los indígenas en Bolivia, luego el triunfo del kirchnerismo y del Partido de los Trabajadores en México, en Argentina y en Brasil, el triunfo del Frente Amplio en el Uruguay. Se creó una gran correlación de fuerzas favorable que ha sido revertida, lamentablemente, por el látigo del imperialismo a partir del año 2009, cuando consiguen derrotar al gobierno de burguesía nacional antiimperialista de Honduras, de Mel Zelaya, ¿no? Honduras no ha levantado cabeza, sigue siendo la neocolonia y la república bananera que los imperialistas consiguieron hacer en este país, y luego se sucedieron grandes luchas que han tenido un pico el año pasado, y lo que he dicho antes con respecto a Venezuela. Venezuela, junto con Nicaragua y Cuba, siguen siendo las puntas de lanza del antiimperialismo, pero México y Argentina, no siendo países con el mismo perfil, sí son un desafío, porque son los países más grandes junto a Brasil demográfica y económicamente de América Latina y el Caribe, y son un desafío para el imperialismo norteamericano, que busca someter a estos dos gobiernos, y es posible que desencadene golpes de Estado y políticas de injerencia para desestabilizar tanto al gobierno de Alberto en Argentina como el de López Obrador en México, ¿no? Porque estamos viendo además una gran desesperación y una gran rabia del imperialismo, que la semana pasada, hace muy pocos días, ha tratado de mandar mercenarios para asesinar a la dirección chavista en Venezuela y convertir a Venezuela en una nueva, otra vez en un país colonial, enfrentándose a la resistencia no solamente del ejército, sino de las masas organizadas, ¿no? Entonces, es un escenario de confrontación, y no podemos ser neutrales ni caer en posiciones ultraizquierdistas y exigir a México que vaya inmediatamente al socialismo científico. Hemos tratado de explicar en la parte anterior la importancia que tiene el método dialéctico y sus leyes. La ley de la negación y las siguientes, tratando de construir un pensamiento marxista-leninista y no dogmático y reaccionario, ¿no? Capaz de atacar de manera contrarrevolucionaria a López Obrador y a las autoridades de la Argentina, ¿no? Bien, pregunta Mario Castro, ¿cómo debe ser la relación sindicatos-partidos? ¿Qué función cumple cada uno y qué estructura organizativa debe tener cada uno? Sí, hay
He olvidado hacer la mención a Bolivia, que ha sido un gran dolor. Bolivia, rápidamente diré que era, hasta llegar Evo Morales al gobierno en el año 2006, el país que tenía los índices de pobreza, de miseria, de hambre más grandes de toda la región de América Latina y del Caribe, junto con Haití. Entonces hay que ensalzar, ponderar, evaluar de una manera justa y equilibrada la tarea económica, social, de reconstruir ese país para sacar a sus masas populares, que son básicamente indígenas, de la inmensa pobreza y miseria a la que le había sometido los diversos regímenes brutales, neocoloniales, bajo la bota del imperialismo norteamericano, que llegó a entregar la seguridad y el Ministerio del Interior y la policía y la inteligencia de Bolivia, nada menos que a los asesinos nazis de la Gestapo alemana escapados del paredón de fusilamiento en la Segunda Guerra Mundial, para reprimir a las fuerzas revolucionarias de Bolivia. Eso da un poco también el tamaño de la represión que durante todo el siglo pasado sufrió el pueblo boliviano, y eso permite considerar las condiciones en las que han hecho su tarea el movimiento al socialismo, que no se consideraba un partido político, sino una agrupación de movimientos, ¿no? Ahora, la contrarrevolución no va a ir a elecciones. El pueblo boliviano ha dado muestra de su combatividad, ha dado muestras de su capacidad de lucha, sus cuadros están perseguidos, y esperemos que nos vengan orientaciones sobre cómo orientar la solidaridad antiimperialista con la clase obrera, la clase minera, el campesinado y la mayoría del pueblo, para que recupere el poder y ellos mismos saquen conclusiones de los errores que hayan podido cometer, errores inevitables en todo proceso de transformación social en las condiciones semifeudales y semicoloniales, donde el pueblo estaba sometido a la espantosa miseria difícilmente imaginable en la rica Europa, en la que ha estado sometido ese pueblo, ¿no? De manera que ninguna lección, mucha humildad y mucha solidaridad con el camarada Evo Morales, García Linera, con el camarada Hugo Moldis, que lleva 6 meses protegiéndose en la Embajada de México, y todos los demás camaradas y compañeros que han protagonizado esa hermosa revolución, que esperemos recupere el poder nuevamente en Bolivia. En relación a la otra cuestión, la de los sindicatos, a mí me da la impresión de que el eurocomunismo en España consideró que no debía dar orientación a los sindicatos de trabajadores. Se habían olvidado o nunca habían leído las obras de Lenin, que señala que los trabajadores espontáneamente solo acceden a la conciencia material. Entonces, la autonomía de comisiones obreras ha llevado a que sea un sindicato que haya estado en manos de derechistas, socialdemócratas y trotskistas, y se haya convertido muchas veces en un sindicato amarillo de la aristocracia obrera. De manera que no puede un partido que se diga vanguardia de los trabajadores no ejercer su pedagogía de la manera más pedagógica y didáctica y suave y cariñosa y respetuosa y clara posible y eficaz hacia las masas organizadas en los sindicatos y en los frentes sindicales. Esa es la respuesta que humildemente puedo dar. Bien, ya quedan 10 minutos. Decir que se ha montado un debate muy interesante también otra vez en el chat sobre el tema del comunismo en Argentina. Y bueno, y ahora están llegando algunas preguntas así como para terminar, porque ya
Bueno, también se habla aquí del Partido Comunista de Portugal, del caso de Bélgica, hay varios comentarios en ese sentido. Y a ver si soy capaz de, porque es que acaba de entrar un par de preguntas, pero cuando he ido a abrirlas no puedo. Un segundo. De Celso, que era la pregunta la otra, así que supongo que la voy a leer directamente. Profesor, me parece que en un curso de formación tenemos que ser claros en cuanto a la necesidad de construir un partido revolucionario de cuadro. Está claro que las alianzas con otros partidos serán importantes en la correlación de fuerzas en la lucha revolucionaria. Esto dista mucho del contrabando ideológico de quienes, en virtud del análisis de situación dialéctico, llaman a votar y acompañar a candidatos granburgueses, como lo son y lo fueron los candidatos del peronismo y kirchnerismo. Esto está dentro del debate, del mismo debate que es el que está aquí montado. Si quieres aclarar algo más o hacer algún punto, alguna mención a cuál debe de ser esa posición del partido en cuanto a este tipo de situaciones, para ir concluyendo, porque ya apenas nos quedan 10 minutos. Sí, pero 10 minutos es una eternidad, ¿eh? Y da para bastante, ¿no? Claro, nosotros no somos un tribunal de la Internacional Comunista para decir a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Y efectivamente, las escuelas de cuadros sirven para crear cuadros que militen en política revolucionaria. Eso es así, lo tenemos claro y nos manejamos dentro de las posibilidades de lo real, ¿eh? Pero ese es el objetivo lógico de la formación política, ¿no? Claro, en la Argentina el panorama es complicado porque hemos visto en la Argentina un partido que se dice maoísta, el PCR, que se ha aliado a la gran burguesía sojera, ¿no? Y eso nos produce una cierta sorpresa, pero es cierto que realmente, en general, salvo el Brasil quizás, el maoísmo en América Latina no ha aportado grandes cosas, ¿no? Interesantes. Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, se han quedado en esquematismos cuando no han destruido las posibilidades de la revolución nacional democrática, o este partido maoísta en Argentina que se permite ayudar a la rebelión de la burguesía sojera, que es posible que le llamen allí soyera, en contra del gobierno, digamos, de centroizquierda de la señora Kirchner, pues es un caso de capitulación, y nos interesan mucho las posiciones que puedan tener fuerzas que sean realmente comunistas. El Partido de la Liberación, el propio Partido Comunista de la Argentina, la escisión que ha tenido muy cercana al kirchnerismo, pero nosotros lo único que podemos hacer es tratar de aprender y estudiar cómo vaya avanzando la lucha de clases en la Argentina, cómo el comunismo vaya ocupando un espacio que hoy lamentablemente tiene el trotskismo y este grupo extraño pseudo maoísta o maoísta de verdad de derechas, y que la clase trabajadora argentina fortalezca un partido que fue un partido muy importante, ¿no? El Partido Comunista de la Argentina llegó a editar las obras completas de Lenin, tener una editorial, tener un banco agrupando a sus cooperativas de trabajadores, y tiene intelectuales de la talla de Atilio Borón, dirigentes como el fallecido Echegaray. Bueno, yo creo que el comunismo argentino tiene capacidad de reorganización y veremos lo que pasa, ¿no? Pero a nosotros, y a mí por lo menos, no me toca dar ningún tipo de lección al respecto, sino estar atentos a lo que pase, porque Argentina es un gran país por el que tenemos cariño y simpatía. Bueno, ya no hay más preguntas. Os recomiendo que paséis por el chat, donde el compañero John también ha dejado textos sobre el Partido del Trabajo de Bélgica, sobre el Partido Comunista de Portugal y otros debates al respecto del tema que se está hablando hoy, sobre todo de los casos concretos que se están hablando hoy. Vamos a dejarlo aquí porque parece que el tema del partido más o menos está controlado en lo general, aunque efectivamente a cada uno nos tocará en nuestras circunstancias valorar cómo se debe de actuar y cómo se debe construir ese partido. Y poco más. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos por vuestra participación y por seguir
este curso fielmente cada lunes y cada jueves, y nos vemos el próximo jueves. Pues vale, en relación a Portugal, no he metido en la bibliografía un excelente libro de Álvaro Cuñal que se llama Un partido con paredes de vidrio, que lo leí hace mucho tiempo y que explica cómo se organiza y su relación con las masas del gran Partido Comunista de Portugal, que es siempre un ejemplo muy positivo. Y el jueves nos vemos.